Para concluir el ciclo de conferencias, presentamos la ponencia Daños en las relaciones intrafamiliares y su impacto en la responsabilidad alimentaria, que se encuentra a cargo de la doctora Virginia Andrea Gutiérrez Valencia, quien es exdefensora de familia, abogada litigante y conciliadora en Derecho Civil y de Familia. Y bueno, hoy posesionada como conjuez. Egresada de la Universidad de San Buenaventura de Cali, con maestría en Derecho por la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, especialista en Derecho de Familia por la Universidad Santiago de Cali y en Derecho Privado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Candidata a la especialización en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Libre. Docente universitaria desde 2009 con experiencia en las áreas de Derecho Civil General, Personas, Sucesiones, Familia y del Menor, así como en régimen patrimonial y docente de posgrado desde el año 2014. Doctora Gutiérrez, bienvenida. Bueno, pues lo primero es agradecer por este espacio. Doctora María Andrea, muchas gracias por este espacio. Agradecer al tribunal y a la sala de familia de manera especial. Estos son espacios de enriquecimiento, de diálogo. La idea es como dejar inquietudes, pensamientos que a veces se salen y se van, y entonces esa es la idea. ¿Por qué escojo este tema? Este es un tema que a mí personalmente me toca por mi función o mi labor como docente. Nosotros en las facultades de Derecho cada vez más tenemos mujeres estudiando, pero eso es nuevo, es relativamente nuevo. Solamente en el año 32 las mujeres tuvimos derecho a administrar nuestros propios bienes. Eso parece algo traído como salido de la realidad, más cuando este recinto está lleno de magistradas, de abogadas, cuando muchos de los pertenecientes tienen a sus esposas profesionales, luchan para sacar a sus hijas profesionales. Solamente en el año 33 a las mujeres nos dan derecho a estudiar, y eso no fue una lucha corta, eso fue una lucha muy, muy significativa. Y allí ¿cuál es la importancia para mí de la ley 28 del 32, que la refiero mucho en mi clase? Siempre se habla de tener un hijo varón para conservar el apellido, pero la realidad de tener un hijo varón no era conservar el apellido, era conservar el matrimonio. Y se daban matrimonios entre menores de edad, se daban matrimonios entre primos, entre tíos. Y eso nos generó en muchos espacios del país dificultades de filiación. Pero solamente es con la ley 2447 del 2005 que el Estado colombiano prohíbe los matrimonios de menores de edad. Podemos decir, nos tardamos muchos años, pero la realidad es que se logró. Y eso a mí me parece maravilloso, y me parece que se está legislando a conciencia. Los tribunales y los juzgados están pensando en las realidades que hay en este país. En el año 44, en 1944, el gobierno de Alfonso López Pumarejo planteó una reforma que le daba a las mujeres el derecho de la ciudadanía y podían ejercer cargos públicos, pero se aclaraba que no tenían derecho al voto. Solamente en el 47, gracias a 500 mujeres que hicieron presión al firmar la memoria, el presidente, para firmar un memorial al presidente Pumarejo. Y ahí yo cito a mi abuela Nelly Potes de Valencia un día me dijo: uno tiene que ser consecuente con las generaciones que los precedieron. Y tenemos que ejercer libre, abierta y públicamente todos los derechos que tenemos gracias a las generaciones que nos precedieron. Esa es una responsabilidad que tenemos aquí, tanto hombres como mujeres, tanto en el ejercicio de la profesión como abogados, en el ejercicio de la función como jueces y magistrados. Las mujeres sabían que contaban con una ciudadanía incompleta, y solamente en el año 48, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encuentran un impulso importante. Porque la Declaración de los Derechos Humanos dice: todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, idioma, religión, sexo o de cualquier índole.
El mundo en el 48 hablaba de igualdad. Y nosotras como mujeres solo tuvimos derecho al voto en el año de 1957, pero se logró con el general Rojas Pinilla. Colombia fue uno de los países que firmó el acuerdo y eso impulsó ese reconocimiento. Recordemos que nosotros dentro de nuestra historia hemos tenido mujeres luchadoras y mujeres invisibilizadas pero luchadoras, porque desafortunadamente la legislación no les daba el espacio necesario para brillar y para demostrar hasta dónde será posible llegar. El reconocimiento de la sociedad civil y de hecho también se da desde muy temprana el siglo pasado, pero solamente es con la Ley 54 del 90 que de alguna manera se regula una situación anormal, porque había mujeres que entregaban toda su vida a la crianza de unos hijos, a la crianza de una familia, a sacar adelante un negocio, una vida, y llegada a cierta edad, su concubino simplemente le decía, fue un placer, hasta luego. Y estas mujeres quedaban desprotegidas después de un arduo trabajo. La Constitución del año 91, posterior a la Ley 54 del 90, por eso yo quiero tanto esa Ley 54 del 90, y siempre digo que ella fue impulsadora, predecesora, que fue mucho más allá. Encontramos el artículo 42, en donde ampliamente y por primera vez de manera constitucional se protege a la familia, y se protege a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Hoy al mediodía yo hacía una reflexión y decía, si la legislación de familia es clara, garantista, créanme que hay estabilidad y democracia en este país, porque si la gente tiene estabilidad al interior de su hogar, puede criar hijos sanos, coherentes, trabajadores y responsables, y tener las herramientas de romper círculos dañinos, porque muchas veces no es la intención de generar el daño, es porque es la única herramienta que tenemos. De manera especial, cito la Corte Constitucional con la sentencia SU 080 del 2020, en donde por primera vez, después de un proceso de divorcio, a la parte que ganó ese proceso, después de ir, contar su intimidad, contar su vida, contar los vejámenes de los que fui víctima, el juez tuvo que decirle, usted no tiene la necesidad de alimentos. Y como usted no tiene la necesidad de alimentos, yo no le puedo fijar alimentos. Entonces la pregunta es, me sometió a un proceso duro, difícil, desgastante, física, emocional, psicológica y patrimonialmente, y no tengo derechos a unos alimentos. Entonces, para mí la Corte Constitucional de manera sabia le dice, el juez que conoció de ese daño debe entrar a indemnizar esos perjuicios. Me parece que es una ganancia, y me parece que es una ganancia que debe ir mucho más allá, ¿sí? Pero también le da una responsabilidad infinita a los jueces, a los magistrados y a los abogados. La Ley 2442 del 2024 habló del divorcio unilateral, modifica la causal tercera del artículo 156 del Código Civil y establece, le da una función extrapetita adicional al juez de familia, en donde establecida una violencia al interior del hogar, el juez puede de manera oficiosa incluir reparaciones económicas y simbólicas, porque es que no se trata solamente de entregar dinero, se trata de hacer un proceso de que sane, un proceso que se genere un vínculo. Ya están muy dañados por esa ruptura, nos corresponde a nosotros generar diálogos entre las personas. Son papás, van a ser papás toda la vida, van a ser abuelos toda la vida, por lo menos cordialidad para la crianza de unos hijos y de unos nietos. Entonces, para mí esta ley es igualmente importante. En Latinoamérica, los sistemas de justicia han considerado una herramienta fundamental la exigibilidad de los derechos de las mujeres y para el logro de cambios legales, políticos y sociales. En Colombia existe una gran brecha al reconocimiento formal del derecho de acceso a la justicia y su consolidación material. Este derecho no puede limitarse a posibilidad de ingresar al sistema judicial. Debe incluir la certeza de salir con una respuesta satisfactoria y reparadora en todos los sentidos.
Cualquier teoría de la justicia deberá ser capaz de enfrentar las desigualdades y el desafío que plantean. Sin embargo, la mayoría de esas teorías han ignorado las demandas de igualdad de las mujeres y los obstáculos que se imponen en el camino a la igualdad. Las autoridades judiciales deben contribuir a la materialización de la justicia. Sin embargo, se ha evidenciado que en muchas oportunidades estos reproducen las desigualdades de género. El acceso a la justicia con sensibilidad hacia las experiencias de desigualdad basadas en el género no solo son una aspiración ética, sino que son un deber jurídico. El reconocimiento del estado de vulnerabilidad justifica un trato diferencial. La adopción de medidas institucionales exclusivamente pensadas para las mujeres debe convertirse en un parámetro para evaluar el respeto al debido proceso. Los jueces en la aplicación del derecho a los conflictos cotidianos hablan respecto de lo que el derecho es por medio de sus sentencias. Nosotros como abogados litigantes los seguimos, señores jueces, señores magistrados. Nosotros los llevamos a las aulas de clase. Ustedes son nuestro referente y muchos de los participantes aquí son estudiantes que vienen y buscan ese referente. El ordenamiento jurídico colombiano establece el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Pero es muy importante pensar en que la violencia no solamente es física. Hay violencia patrimonial, emocional, verbal. Y esa violencia en que ambos son profesionales, ambos salen a trabajar, pero sola es la mujer la que llega a recoger el reguero de los niños, a llevar los niños, a sacar los niños. Sí es cierto, y debo reconocerlo abierta y públicamente, hay caballeros que han asumido esa responsabilidad, ¿sí? Y lo hacen muy bien, y la idea es que eso siga en aumento, pero eso también es responsabilidad de la distribución en matrimonios claros, coherentes, pensados, organizados, no un matrimonio por un embarazo, no un matrimonio porque me tocó, sino un matrimonio realmente planificado les dará una vida y la crianza de una familia completamente estable. Las sentencias muestran la preocupación de la Corte Suprema de Justicia por desarrollar este derecho, especialmente en los casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia económica. Ustedes saben que en el contexto de divorcio nos encontramos situaciones en que mujeres que entregaron todo para sostener un hogar, al momento del divorcio no tienen nada. Y siempre viene la amenaza de no tienes con qué pagar un abogado, no tienes cómo sostener los hijos, no tienes nada porque todo está a mi nombre. Y muchas mamás deben dejar a sus hijos con sus padres, en que muchas veces tienen condiciones para la crianza, pero otras veces no. Y muchas veces no desean esa crianza, simplemente están buscando hacer daño. Y ahí los invito, en el ejercicio de la profesión, que sensibilicemos a nuestros clientes. Ya la gente llega herida, angustiada, peleada, desconcertada de la vida, y no se puede encontrar un abogado peleando. No se puede encontrar un abogado que genera más angustia. No se puede encontrar un abogado que no le propone un acuerdo. Debe encontrarse un abogado conciliador, tranquilo. Busquemos acuerdos, no ceder derechos, pero sí buscar acuerdos que no nos generen más angustia, que no nos generen más desazón, que no nos generen más violencia al interior del hogar. Por muchos años, todo lo que ocurrió de puertas para adentro era problema de puertas para adentro. Y se hizo común los dichos, me disculpan, la ropa sucia se lava en casa. En este momento tenemos el principio de corresponsabilidad y los derechos de la familia son una obligación de todo el sistema social. El restablecimiento de los derechos al interior de la familia, no solamente una mujer que en algún momento ha sido la más desprotegida, sino de unos papás, de unos hijos y de unas dinámicas, es lo que estamos llamados a propender y a motivar. Por eso cuando yo hablo de los daños en relación a las relaciones intrafamiliares y su impacto en la responsabilidad alimentaria, estamos hablando de la obligación de alimentos
no excluye la reparación económica, ¿sí? Y no solamente reparación económica, las reparaciones simbólicas son importantes. El proceso de perdón, que esos hijos sean capaces de ver que estos papás, después de haberse odiado mucho, son capaces de hablarse, de dialogar, de llegar a acuerdos, de tomar decisiones frente a unos hijos. Que una mujer, después de haber entregado toda su vida a un hogar, es capaz de crear un negocio, de ser también ejemplo para sus hijos, no solamente el padre proveedor. Y esa figura del padre proveedor debe desaparecer. El padre debe vincularse en las dinámicas y relaciones familiares. Para todos es importante tanto la figura materna como la figura paterna. Entonces, esa es mi invitación. En consecuencia, no puede limitarse a una función pasiva de verificación de los acuerdos entre las partes, sino que debe velar activamente por la protección de los intereses de las partes más vulneradas dentro del proceso. Esta obligación adquiere especial relevancia cuando la mujer ha desempeñado roles tradicionales, dedicándose a las labores domésticas sin percibir ingresos propios. Pero ustedes saben que la Corte Constitucional en repetidas sentencias ha dicho que es que la dedicación a los deberes de la casa son un aporte supremamente importante a la sociedad conyugal y a la sociedad patrimonial de hecho. Porque ese señor se pudo ir a trabajar tranquilo porque tenía una esposa que dejó el desayuno hecho, llevó unos niños al colegio, él estaba tranquilo porque sus hijos estaban tranquilos. Probablemente en manos de una tercera persona no hubiera tenido la tranquilidad que tiene porque esos hijos estén con una mamá. Y son decisiones. Hay mamás que decidieron quedarse en la casa y es válido. Hay papás que están decidiendo quedarse en la casa y es completamente válido, ¿sí? Porque es que esas decisiones se toman al interior de la familia. En este sentido, la violencia de pareja íntima, la violencia de pareja íntima es un comportamiento físico, sexual o psicológico dañino de parte de una de la pareja o expareja, el cual se puede presentar en diferentes dimensiones. La violencia psicológica son actos que perjudican el estado mental, emocional y de la pareja. En la mayoría de los casos inicia mediante maltrato verbal, desacreditación constante, amenazas de la separación física de sus hijos e incluso se puede ver materializado mediante la fractura de la relación con estos hijos. ¿Cuál es la mayor dificultad frente a las relaciones intrafamiliares? Que se vuelva normal el maltrato, que se vuelva normal me perdonan, usted no sirve para nada. Esa es la dificultad, porque la persona normaliza un trato que no es normal. Entonces, ese es el principal riesgo en las relaciones. Los tribunales de familia también han aplicado esta orientación. El Tribunal Superior de Medellín señaló que es necesario repensar el propósito del juicio de existencia de unión marital de hecho para que no quede limitado, sino que se extienda a la búsqueda de una justa compensación por las secuelas que el maltrato haya dejado. Finalmente, en materia de divorcio, el Juzgado Cuarto de Familia tramitó un incidente de reparación que ordenó examinar todos los perjuicios morales como patrimoniales acreditados dentro del proceso. Entonces, la invitación es o la conclusión que yo saco, el Estado de manera urgente y cada vez más urgente, y pensaría yo que del 2020 para acá, cuando la pandemia nos dejó episodios de violencia muy graves, viene legislando la necesidad de la reparación al interior de las relaciones intrafamiliares. Y no solamente en la parte patrimonial, sino solamente en la reparación integral. Entonces, les dejo mis pensamientos, les dejo mis angustias y les dejo parte de lo que pienso y considero. Muchas gracias a todos por este espacio.